Niña suplica ayuda. Su madre corre hacia ella, pero ya es demasiado tarde. Antes de sumergirnos en la historia, deja un comentario abajo y cuéntanos desde dónde estás viendo. Disfruta el viaje. La luz de la mañana se filtraba por la ventana de la cocina de Joan Mitchell, proyectando largas sombras sobre el desgastado suelo de linóleo. Se movía con la eficiencia practicada de alguien que había preparado el desayuno sola durante muchos años, el silencio de sus movimientos interrumpido solo por el ocasional canto de los pájaros en el exterior. Otro día, susurró para sí misma. Un hábito, formado en la cámara de eco de su hogar vacío. A los 68 años, Joan se había acostumbrado al silencio. Su vecindario, antes bullicioso con familias que había conocido durante décadas, se había vaciado lentamente a medida que la gente se mudaba o fallecía. La casa de los Henderson al otro lado de la calle había estado vacante durante 3 meses. Los Wilson se habían trasladado a Florida el año pasado. Ahora coches desconocidos estacionaban en las entradas, y rara vez reconocía los rostros que pasaban mientras cuidaba de su modesto jardín. Se sirvió café, negro, sin azúcar, y lo llevó a la pequeña mesa junto a la ventana. Su rutina nunca variaba. Café, crucigrama, una mirada al periódico local que se volvía más delgado cada año. La previsibilidad era tanto un consuelo como una prisión. Su mirada se desvió hacia la puerta del refrigerador, donde una fotografía escolar de Ellie, su nieta, colgaba de un imán con forma de manzana. 5 años ahora. La foto era del año pasado, no había recibido una nueva. Joan tocó suavemente el papel brillante, trazando el contorno del rostro de la niña. Los mismos ojos que Tracy tenía a esa edad, la misma sonrisa vacilante. Tracy, su única hija. 35 años ahora, y viviendo al otro lado de la ciudad, aunque bien podría haber sido al otro lado del país por todo el contacto que tenían. El estridente timbre del teléfono la sobresaltó, derramando café sobre el borde de su taza. El corazón de Joan se aceleró. Una llamada tan temprano normalmente significaba problemas. ¿Hola? Su voz sonaba extraña a sus propios oídos, oxidada por la falta de uso. Mamá. La voz de Tracy, cortante y formal. Sin saludo, sin calidez. ¿Tracy? ¿Está todo bien? Una pausa. Joan podía oír el sonido del tráfico en el fondo, el pitido de la bocina de un coche. Necesito un favor, dijo Tracy, su tono cuidadosamente neutral. Es sobre Ellie. Los dedos de Joan se tensaron alrededor del receptor. ¿Está bien? Está bien. Es solo que... Otra pausa. Tengo esta conferencia de trabajo. Algo de último momento. Necesito que alguien la cuide. Durante unos días, las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellas, cargadas con todo lo que permanecía sin decir. Tracy no le había pedido ayuda con Ellie en más de 2 años, no desde aquella terrible discusión en Acción de Gracias. No te lo pediría, continuó Tracy con la voz tensa. Pero mi niñera habitual tiene gripe, y la de respaldo me falló y... Sí, dijo Joan, sorprendiéndose a sí misma por la rapidez de su respuesta. Por supuesto que la cuidaré. Sería en mi casa, añadió Tracy. Me iría mañana por la mañana y regresaría el viernes por la noche. 4 días. 4 días en la casa de Tracy. 4 días con Ellie. Joan sintió un aleteo de algo parecido a la esperanza, rápidamente moderado por la aprensión. Prepararé una maleta, dijo. Gracias. La voz de Tracy ya sonaba distante, su mente pasando al siguiente punto de su lista mental. Te enviaré los detalles. Por mensaje. La línea se cortó antes de que Joan pudiera responder. Algo en el tono de Tracy dejó a Joan inquieta. En todos los años desde su distanciamiento, Tracy nunca había pedido ayuda. ¿Por qué ahora? ¿Qué no estaba diciendo? Mientras Joan preparaba su pequeña maleta, no podía quitarse de
Encima la sensación de que esta petición repentina no era simplemente por una conferencia de trabajo. Algo había cambiado. Algo había provocado esta llamada. Y fuera lo que fuese, Joan Mitchell presentía que lo cambiaría todo. La casa de Tracy se encontraba al final de un callejón sin salida. Una modesta casa de 2 pisos con contraventanas azules y canteros de flores descuidados. Joan notó el césped crecido y la pintura descascarada mientras estacionaba su sedán en la entrada. Estos pequeños signos de deterioro parecían susurrar que algo no estaba del todo bien. Dudó en la puerta principal, maleta en mano. 2 años desde que había estado aquí. 2 años de tarjetas de cumpleaños devueltas sin abrir, de festividades pasadas en soledad, de preguntarse dónde se había equivocado como madre. Joan respiró profundamente y tocó el timbre. Se acercaron pasos, y luego la puerta se abrió de golpe. Tracy estaba ante ella, vestida con un traje de negocios arrugado, con el teléfono pegado a la oreja. Levantó un dedo en el signo universal de 1 minuto y se dio la vuelta, continuando su conversación mientras volvía a entrar en la casa. Sí, entiendo la fecha límite. Estaba diciendo Tracy con la voz tensa. Tendré todo listo antes de la presentación. Joan entró, cerrando la puerta silenciosamente detrás de ella. La sala de estar estaba desordenada con juguetes, ropa sin doblar y pilas de correspondencia. Tazas de café y vasos de agua medio vacíos ocupaban cada superficie plana. No era solo desorden. Hablaba de agotamiento, de una vida girando demasiado rápido para mantenerla. Tracy terminó su llamada con un suspiro y se volvió hacia Joan. Lo siento por eso. El trabajo nunca se detiene. Es bueno verte, Tracy. Joan trató de mantener su voz neutral. Luchó contra el impulso de comentar sobre el estado de la casa. Tracy asintió, sin encontrarse del todo con sus ojos. Gracias por venir. Dejé todos los números de emergencia en el refrigerador. El horario de Ellie también está allí. ¿Dónde está Ellie?, preguntó Joan mirando alrededor. Todavía durmiendo. Tuvo problemas para conciliar el sueño anoche. Tracy miró su reloj. Debería despertarla antes de irme. Tengo otra llamada en 5 minutos y mi vuelo sale al mediodía. Joan siguió a Tracy escaleras arriba, notando las fotos familiares que alineaban la pared. La mayoría eran de Ellie. Sola. Fotos escolares, recitales de ballet, fiestas de cumpleaños. En las pocas que incluían a Tracy, su sonrisa parecía forzada, sus ojos distantes. Ni una sola foto mostraba al padre de Ellie, quienquiera que fuese. Tracy nunca había compartido esa información, incluso antes de su distanciamiento. Se detuvieron fuera de una puerta decorada con pegatinas de mariposas. Tracy golpeó suavemente antes de abrirla. Ellie, cariño, es hora de despertar. Hay alguien aquí para verte. La niña ya estaba despierta, sentada con las piernas cruzadas en su cama, organizando animales de peluche en un círculo ordenado. Levantó la mirada, sus solemnes ojos evaluando la presencia de Joan con tranquila apreciación. ¿Recuerdas a la abuela Joan?, dijo Tracy, su tono artificialmente alegre. Ella se quedará contigo mientras mamá está fuera por unos días. Ellie asintió pero no dijo nada. Joan sintió una punzada al ver cuánto había crecido la niña desde la última vez que la había visto. Su cabello rubio era más largo ahora, su rostro habiendo perdido algo de su redondez de bebé. «Hola, Ellie», dijo Joan suavemente. «Te he extrañado mucho». Ellie miró a su madre, luego a Joan. «Hola», susurró, tan silenciosamente que Joan casi lo perdió. El teléfono de Tracy vibró insistentemente. «Necesito atender esto. Puedes prepararle el desayuno. Hay cereales en la despensa». Y luego se había ido, su voz desvaneciéndose por el pasillo mientras contestaba otra llamada. Dejada a solas con su nieta, Joan se sintió de repente insegura. «¿Tienes hambre, cariño?» Ellie se deslizó de la cama,
abrazando un gastado osito de peluche contra su pecho. Mamá a veces se olvida del desayuno, dijo con naturalidad. Sé cómo servirme mi propio cereal. Algo en la autosuficiencia de la niña rompió un poco el corazón de Joan. Bueno, hoy no tienes que hacerlo. ¿Qué tal si nos preparo el desayuno a las 2? ¿Te gustaría eso? Ellie lo consideró. Luego asintió, el fantasma de una sonrisa tocando sus labios. Extendió la mano y tomó la de Joan, sus pequeños dedos frescos y confiados. Mientras descendían las escaleras juntas, Joan captó un vistazo de Tracy en la oficina de casa, con la cabeza entre las manos, los hombros caídos, antes de que se enderezara repentinamente, forzara una sonrisa y se reincorporara a su llamada. Un escalofrío recorrió a Joan. ¿Qué estaba pasando realmente en esta casa? Para cuando Joan y Ellie terminaron el desayuno, Tracy bajaba apresuradamente las escaleras con una pequeña maleta y su bolsa de portátil. «Voy con retraso», anunció Tracy, revisando su teléfono. «Hay dinero en la encimera para pizza. Ellie es alérgica a los champiñones, ¿recuerdas? Y necesita su inhalador si se emociona demasiado jugando». «Estaremos bien», aseguró Joan, aunque no sabía lo del inhalador. ¿Qué más había perdido en estos 2 años de distanciamiento? Tracy se arrodilló brevemente frente a Ellie. «Pórtate bien con la abuela, ¿de acuerdo? Te llamaré esta noche». Ellie asintió, con los ojos bajos. No hubo abrazo ni beso en la mejilla. Tracy simplemente revolvió el cabello de su hija antes de levantarse. «Debería volver el viernes por la noche, pero te enviaré un mensaje si algo cambia», le dijo a Joan, ya moviéndose hacia la puerta. «Gracias de nuevo. Mamá». Y entonces se fue, el sonido del motor de su auto desvaneciéndose calle abajo, dejando a Joan y Ellie en un silencio que parecía demasiado grande para la casa. «¿Qué te gustaría hacer hoy?», preguntó Joan, tratando de sonar alegre. Ellie se encogió de hombros, jugueteando con la manga de su pijama. «Normalmente veo televisión mientras mamá trabaja en su computadora. Todo el día. A veces». La voz de Ellie era objetiva. «Mamá dice que me mantiene callada para que ella pueda concentrarse». El corazón de Joan se hundió ante estas palabras, con recuerdos surgiendo involuntariamente de décadas pasadas. ¿No había dicho ella cosas similares a Tracy? Joan recordaba las interminables horas que había pasado en la mesa del comedor, calificando trabajos mientras la joven Tracy se entretenía sola. «Solo juega en silencio, cariño. Mamá tiene trabajo que terminar». «Bueno», dijo Joan, alejando el incómodo paralelo. «Quizás podríamos hacer algo diferente hoy. ¿Te gustaría ir al parque?» Los ojos de Ellie se ensancharon ligeramente, una chispa de interés iluminándolos por primera vez. «¿De verdad? Mamá nunca tiene tiempo para el parque». Mientras caminaban hacia el parque del vecindario de la mano, Joan se encontró estudiando a su nieta. Ellie se movía con cuidado, como si tratara de no ocupar demasiado espacio en el mundo. Sus ojos escaneaban constantemente sus alrededores, alerta de una manera que parecía demasiado cautelosa para una niña de 5 años. En el parque infantil, Ellie dudó antes de unirse a los otros niños. Jugaba tentativamente, siempre mirando hacia atrás para asegurarse de que Joan siguiera allí. No fue hasta 2 horas después, mientras se sentaban en un banco compartiendo una paleta helada, que Ellie finalmente comenzó a hablar con más libertad. «Mamá llora a veces», dijo de repente con los ojos fijos en un par de pájaros que saltaban cerca. «Por la noche, cuando cree que estoy durmiendo». Joan sintió que su pecho se tensaba. «Todos nos sentimos tristes a veces, cariño. Habla con la foto en su cajón, la que esconde». «¿Qué foto?», preguntó Joan suavemente. «Del hombre. Ella lo llama papá, pero no se supone que yo lo sepa». Ellie lamió su paleta pensativamente. «¿Se enoja si pregunto? ¿Es por eso que está siempre cansada? ¿Porque está triste por la foto?». Joan no sabía cómo responder. Tracy nunca le había contado sobre el padre de Ellie,
Había guardado ferozmente esa parte de su vida, incluso antes de que su relación se fracturara. Otra pieza del rompecabezas. Otro silencio entre ellas. Esa noche, después de acostar a Ellie, Joan vagó por la casa silenciosa. Se detuvo en el pasillo, estudiando las fotos familiares. Una le llamó la atención. Tracy sosteniendo a la recién nacida Ellie, su expresión una mezcla de alegría y terror. Exactamente como se había sentido Joan 35 años antes, sosteniendo a Tracy por primera vez como madre soltera. El paralelo la golpeó con repentina claridad. ¿No había estado ella también abrumada, aislada, pretendiendo que todo estaba bien mientras se ahogaba por dentro? ¿No había mantenido también a Tracy a distancia, temerosa de dejar que su hija viera su vulnerabilidad? En la cocina, encontró un montón de facturas marcadas como aviso final escondidas debajo de una pila de correo. Frascos de medicamentos recetados se agrupaban en la encimera, uno para la ansiedad, otro para dormir. El refrigerador contenía poco más que condimentos y una caja de leche pasada de fecha. Un cuaderno yacía abierto sobre la encimera, la escritura de 1900. Tracy llenando la página. Llamé al doctor Mason otra vez. Todavía 3 semanas hasta la cita disponible. No puedo esperar tanto. Las pastillas ya no están funcionando. No puedo dejar que vean lo mal que se está poniendo. Joan cerró el cuaderno lentamente, con un peso asentándose en su estómago. Las señales estaban todas ahí, escritas en un idioma que entendía demasiado bien. El lenguaje de la ausencia, de mostrar una cara valiente mientras se desmoronaba por dentro. Tracy no solo estaba ocupada o distante, se estaba ahogando, tal como Joan lo había hecho una vez, y Ellie estaba aprendiendo a nadar en esas mismas aguas turbulentas. La mañana llegó con el lejano retumbar de un trueno. Joan despertó temprano, momentáneamente desorientada en la habitación de invitados de Tracy, antes de recordar dónde estaba. Se puso su bata y bajó silenciosamente las escaleras para preparar café, deteniéndose cuando escuchó suaves ruidos provenientes de la cocina. Ellie estaba de pie sobre un banquito en la encimera, vertiendo cuidadosamente cereales en tazones. Ya había dispuesto cucharas y servilletas, organizadas con una precisión que parecía más allá de sus años. «Buenos días, cariño», dijo Joan suavemente, no queriendo sobresaltarla. Ellie se dio vuelta, su expresión seria. «Preparé el desayuno. Lo hago para mamá en días de trabajo para que pueda dormir más». «Eso es muy considerado de tu parte», respondió Joan, con el corazón doliendo ante este vistazo de su rutina diaria. «Pero ¿sabes qué? Solo tienes 5 años. Preparar el desayuno debería ser mi trabajo. Soy buena siendo silenciosa y servicial», dijo Ellie, su voz llevando un toque de orgullo. «Mamá dice que eso es importante». Joan se arrodilló hasta el nivel de los ojos de su nieta. «Es bueno ser servicial, pero también es bueno ser simplemente una niña pequeña». Apartó un mechón de cabello de la frente de Ellie. «¿Qué tal si hacemos panqueques en su lugar? Puedes ser mi asistente especial». La mañana se desenvolvió en una nube de harina y el dulce aroma de jarabe de arce. Por primera vez, Joan vio reír a Ellie, un sonido genuino y despreocupado que transformó su pequeño rostro. Estaban limpiando dedos pegajosos cuando sonó el teléfono. «Debe ser tu mamá», dijo Joan, alcanzando el receptor. Pero no era Tracy. La mujer en la línea se identificó como la señora Winters del Jardín de Infantes de 1900. «Ellie. Estoy llamando porque Ellie ha faltado 3 días a la escuela esta semana», explicó con preocupación evidente en su voz. «¿Está todo bien?» Joan miró a Ellie, que estaba limpiando la encimera con concentración cuidadosa. «Soy la abuela de Ellie. Me estoy quedando con ella mientras su madre está en una conferencia. No sabía que debía estar en la escuela». Una pausa. «Las clases están en sesión toda la semana, señora Mitchell. Esta no es la primera vez que Ellie tiene ausencias inexplicadas.
Hemos estado tratando de comunicarnos con la señora Mitchell para discutir nuestras preocupaciones. Después de prometer llevar a Ellie a la escuela al día siguiente, Joanne colgó, preocupada. ¿Por qué Tracy no había mencionado la escuela? El calendario en el refrigerador estaba en blanco, sin horarios, sin citas, sin recordatorios. Ellie, cariño, ¿sabías que se suponía que debías estar en la escuela esta semana? Ellie asintió lentamente. Mamá se olvida a veces. Se confunde con los días. Esa tarde, la lluvia las mantuvo dentro. Mientras Ellie dormía la siesta, agotada por construir un fuerte de almohadas, Joanne continuó su tranquila exploración de la casa. En la oficina. En casa de Tracy, los cajones del escritorio revelaron avisos vencidos de servicios públicos, facturas médicas sin abrir, y una carta del pediatra de Ellie expresando preocupación por citas perdidas. Lo más revelador fue un correo electrónico a medio terminar en la computadora portátil de Tracy, dirigido a su empleador. Me disculpo por mi ausencia ayer. El ajuste de medicación ha sido más difícil de lo esperado. Le aseguro que esto no afectará el cronograma del proyecto Henderson. El borrador tenía fecha de 3 semanas atrás, nunca enviado. Para la noche, Joanne había armado un cuadro. Preocupante. Tracy no estaba en una conferencia en absoluto. Los correos electrónicos de confirmación de viaje que Joanne encontró eran para citas en una clínica a 2 horas de distancia. Tracy había estado buscando ayuda, pero de forma privada, secreta, y aparentemente sin éxito. Cuando Tracy llamó, esa noche su voz sonaba hueca por el altavoz. ¿Cómo va todo?, preguntó, con el fondo sospechosamente silencioso para una conferencia ocupada. Nos las estamos arreglando muy bien, respondió Joanne, observando cómo el rostro de Ellie se iluminaba con el sonido de la voz de su madre. Ellie y yo hicimos panqueques esta mañana. Eso es lindo, dijo Tracy distraídamente. Ellie, ¿te estás portando bien? Sí, mami. Ellie se inclinó hacia el teléfono. Te extraño. ¿Cuándo vienes a casa? El viernes, como dije. Tengo que irme ahora. Nos están llamando para la siguiente sesión. Después de una apresurada despedida, la línea se cortó. Los hombros de Ellie se hundieron, su breve animación desvaneciéndose. Más tarde esa noche, mientras Joanne la arropaba en la cama, Ellie sacó de debajo de su almohada una pequeña manta, alguna vez blanca, ahora gris por la edad. «Esta es mi mantita especial», susurró como si compartiera un profundo secreto. «Cuando mamá tiene sus días malos, se la pongo cuando se queda dormida en el sofá. Le ayuda a sentirse mejor». «¿Sus días malos?», repitió Joanne. Ellie asintió solemnemente. «Cuando está demasiado cansada para hablar o cenar. Soy muy silenciosa esos días», ofreció la manta. «Puedes tomarla prestada si tú también te pones triste». Joanne acarició suavemente el cabello de Ellie, conteniendo las lágrimas. «Gracias, cariño. Eso es muy amable de tu parte». Después de que Ellie se durmió, Joanne se sentó en la oscuridad de la habitación de invitados, girando su teléfono en sus manos. Debería llamar a alguien, pero ¿a quién? Tracy era una adulta. Claramente había hecho grandes esfuerzos para ocultar sus problemas. Pero ¿qué hay de Ellie? La niña silenciosa que preparaba su propio desayuno y caminaba de puntillas alrededor de los días malos de su madre, que ofrecía su preciosa manta para consolar a los adultos en su vida. Afuera, los relámpagos iluminaron la habitación en breves y duras ráfagas. La tormenta se acercaba, tanto afuera como dentro de las paredes de este hogar problemático. A la mañana siguiente, Joanne ayudó a Ellie a prepararse para la escuela, agradecida de tener una rutina normal que seguir. Mientras caminaban de la mano hacia el edificio de primaria, Joanne notó cómo los pasos de Ellie se volvían más vacilantes cuanto más se acercaban. «¿Está todo bien, cariño?», preguntó. Los ojos de Ellie se desviaron al suelo. «Los otros niños dicen que soy rara porque soy callada».
No hay nada malo en ser callada, le aseguró Joanne, aunque su preocupación se profundizó. En la entrada de la escuela, la señora Winters estaba esperando. La joven maestra saludó cálidamente a Ellie antes de volverse hacia Joanne. ¿Podríamos hablar en privado un momento? Ellie puede ir al aula. Están teniendo tiempo de círculo matutino. Una vez que Ellie estaba segura adentro, la señora Winters no perdió tiempo. Señora Mitchell, estoy preocupada por Ellie. Está retraída en clase, a menudo parece cansada, y su tarea frecuentemente está incompleta. Hemos intentado comunicarnos con su madre varias veces. Mi hija ha estado abrumada últimamente, dijo Joanne cuidadosamente. Hubo un incidente la semana pasada, continuó la maestra. Ellie se quedó dormida durante la hora del cuento, algo que ha hecho antes. Cuando la desperté suavemente se alteró mucho y dijo que necesitaba comprobar que su mamá estuviera bien, que era su trabajo asegurarse de que su mamá estuviera bien. Joanne sintió que su corazón se contraía. Me estoy quedando con ellas ahora. Me aseguraré de que las cosas mejoren. La señora Winters asintió, su expresión suavizándose. Ellie es una niña maravillosa, brillante, amable y considerada, pero parece cargar preocupaciones de adultos en sus pequeños hombros. El resto del día pasó en un borrón de actividad mientras Joanne limpiaba la casa, abastecía el refrigerador con víveres e intentaba crear alguna apariencia de orden. Estaba doblando la ropa cuando encontró un papel arrugado en el bolsillo de los jeans de Tracy, una receta de antidepresivos fechada 3 meses antes. Cuando recogió a Ellie de la escuela, la niña sujetaba un dibujo, una familia de figuras de palitos parada ahí, junto a una casa. 3 figuras, una alta etiquetada como mamá, una pequeña etiquetada como yo, y otra alta etiquetada como abuela, con una gran sonrisa. El sol en la esquina tenía una cara feliz. Somos nosotras, explicó Ellie, su voz teñida de esperanza. La señora Winters dijo que dibujáramos lo que nos hace felices. Esa tarde, Tracy llamó de nuevo. Su voz sonaba tensa, casi arrastrada. ¿Cómo va la escuela?, preguntó, claramente sin saber que Ellie había estado faltando a clases. Ellie está bien, respondió Joanne, eligiendo sus palabras con cuidado. Tracy, ¿está todo bien contigo? No suenas como tú misma. Siguió una larga pausa. Solo estoy cansada por la conferencia, respondió Tracy finalmente. Mira, surgió algo. Podría retrasarme en regresar. Tracy, encontré la receta, dijo Joanne en voz baja, alejándose para que Ellie no pudiera oír. Y las citas en la clínica. No. Estás en una conferencia, ¿verdad? El silencio en el otro extremo se extendió hasta que Tracy finalmente susurró. No puedo hablar de esto ahora. Por favor, solo cuida de Ellie. La llamada terminó abruptamente, dejando a Joanne mirando el teléfono, las piezas cayendo en una imagen que había estado tratando de no ver. Después de 3 días cuidando a Ellie y gestionando la casa, Joanne había establecido una rutina confortable. Las mañanas significaban panqueques o huevos revueltos, llevar a Ellie a la escuela y luego abordar el creciente caos del hogar de Tracy. Las tardes estaban llenas de tareas escolares, visitas al parque y actividades simples que hacían brillar los ojos de Ellie con deleite. Fue durante su tercera cena juntas, espaguetis con salsa casera, que Joanne decidió indagar suavemente. Ellie, ¿tu mamá toma medicamentos a veces para ayudarla a sentirse mejor? Ellie enrolló pasta alrededor de su tenedor con cuidadosa concentración. Las pastillitas blancas, dice que son sus ayudantes felices, pero no funcionan muy bien. Ella sigue poniéndose triste. ¿Siempre ha estado triste?, preguntó Joanne. No siempre, dijo Ellie pensativamente. Solo desde la llamada telefónica. Sobre el dinero. Ahí es cuando empezó a tener más días malos. Problemas financieros. La pila de facturas sin pagar repentinamente tenía más sentido.
Pero antes de que Joanne pudiera preguntar más, la puerta principal se abrió. Tracy estaba en la entrada, luciendo pálida y exhausta, su traje de negocios arrugado como si hubiera dormido con él. Sus ojos se ensancharon al ver a Joanne y Ellie en la mesa. «Has vuelto temprano», dijo Joanne, levantándose de su silla. Ellie saltó. «Mami». Corrió hacia Tracy, pero se detuvo justo antes de abrazarla, como si no estuviera segura de su bienvenida. Tracy forzó una sonrisa, dando palmaditas en la cabeza de Ellie. «Hola, cariño. ¿Por qué no vas a ver televisión mientras hablo con la abuela?» Una vez que Ellie estaba fuera del alcance del oído, el rostro de Tracy se endureció. «No tenías derecho a revisar mis cosas. Estaba lavando la ropa, Tracy. La receta se cayó de tu bolsillo». Joanne mantuvo su voz uniforme. «¿Por qué no me dijiste lo que realmente estaba pasando?» «Porque no es asunto tuyo», espetó Tracy, dejando caer su bolso sobre la encimera. «Lo estoy manejando». «¿Lo estás?» «Hay facturas sin pagar por todas partes, Ellie. Falta a la escuela. Tiene 5 años y cree que es su trabajo cuidar de ti». La risa de Tracy fue frágil. «Eso es rico viniendo de ti. ¿Dónde estaba esta preocupación cuando yo crecía? ¿Cuándo pusiste tú mi bienestar por delante de tu trabajo?» La acusación golpeó como un golpe físico. «Eso no es justo. ¿No lo es? Nunca estabas ahí cuando te necesitaba. Siempre en la escuela, siempre calificando exámenes. Ahora no, Tracy. Mamá está ocupada». ¿Te suena familiar? Joanne sintió que las lágrimas amenazaban. Estaba haciendo lo mejor que podía. Estaba sola tratando de mantenernos. Y ahora yo... «Estoy sola, tratando de mantenernos», respondió Tracy. «No tienes derecho a aparecer después de 2 años y juzgar cómo estoy criando a mi hija». «No estoy juzgando», dijo Joanne suavemente. «Estoy preocupada. Por ambas». Los hombros de Tracy de repente se hundieron, el combate drenándose de ella. «No. Necesito tu preocupación. Necesito...» Se interrumpió, presionando sus dedos contra sus sienes. «Solo necesito descansar. La clínica no ayudó. Nada ayuda». «Déjame ayudarte», suplicó Joanne. «Lo que sea que esté pasando, podemos enfrentarlo juntas». «¿Cómo enfrentamos la partida de papá?» La voz de 1907. Tracy era nuevamente afilada como una navaja. «Te cerraste, te desconectaste, me dejaste lidiar con eso sola». Desde la puerta de la sala de estar llegó una vocecita. «¿Están peleando por mi culpa?» Se volvieron para encontrar a Ellie observándolas, su pequeño rostro arrugado con preocupación, aferrando su gastada manta. Tracy inmediatamente suavizó su tono. «No, cariño. La abuela y yo solo estamos teniendo una conversación de adultos». «Una ruidosa», susurró Ellie. Joanne observó cómo Tracy se arrodillaba ante su hija, esbozando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Todo está bien. Mamá solo está cansada de su viaje». Pero todo no estaba bien. Y mientras Joanne miraba el rostro exhausto de su hija y los ojos preocupados de su nieta, se dio cuenta de que su bien intencionada construcción de puentes solo había creado más grietas en su ya frágil fundamento. Algunas heridas eran demasiado profundas para arreglos simples. Algunos patrones se repetían a través de generaciones a pesar de las mejores intenciones, y algunas tormentas no podían evitarse, sin importar con cuánto cuidado se caminara. La mañana después del regreso inesperado de Tracy, la tensión flotaba en el aire, como humedad antes de una tormenta. Tracy permaneció en su dormitorio mientras Joanne preparaba a Ellie para la escuela, ambas adultas orbitando silenciosamente alrededor de su conversación inconclusa. «¿Todavía estarás aquí cuando regrese a casa?», preguntó Ellie a Joanne en la puerta principal, su voz apenas por encima de un susurro. «Por supuesto que sí», le aseguró Joanne, aunque no estaba del todo segura de que Tracy lo permitiría. Después de dejar a Ellie, Joanne regresó para encontrar la puerta del dormitorio de Tracy aún cerrada.
Dudó. Luego decidió usar el tiempo productivamente. La casa. Aún necesitaba atención. Una tarea que podría suavizar las aguas entre ellas. En la oficina en casa de Tracy, Joan organizó papeles dispersos, descubriendo más evidencia de creciente presión financiera. Un préstamo estudiantil en mora, facturas médicas marcadas como cobro, un aviso de reducción de Minute horas del empleador de Tracy. No era de extrañar que su hija se estuviera ahogando. Mientras ordenaba una estantería, una pequeña grabadora de voz cayó de entre dos libros. Era del tipo utilizado para dictar notas, algo que Tracy podría usar para el trabajo. Pero cuando Joan presionó reproducir, accidentalmente escuchó la voz de Tracy, tensa y llorosa. «Mamá, no sé si alguna vez te enviaré esto, pero necesito ayuda. No estoy bien. La depresión ha vuelto, peor que antes. No puedo pagar la medicación. No puedo pagar muchas cosas ahora. A veces miro a Ellie, y me veo a mí misma a su edad y... me aterra porque me estoy convirtiendo exactamente en lo que juré que nunca sería». La grabación se cortó abruptamente. Joan permaneció congelada, el dispositivo aferrado en su mano temblorosa. Tracy había intentado comunicarse después de todo, pero no pudo completar la llamada. Orgullo, miedo, o algo más profundo. El mismo muro que la propia Joan había construido décadas atrás cuando su esposo se marchó, dejándola para criar a Tracy sola. Detrás de ella, la puerta crujió. Tracy estaba allí en pijama arrugado, su rostro pálido. «Eso es privado», dijo sin emoción, pero no hizo ningún movimiento para tomar la grabadora. «¿Ibas a llamarme?», dijo Joan. Tracy se apoyó contra el marco de la puerta, de repente pareciendo mucho más joven que sus 35 años. «Grabé eso hace meses, después de que me despidieron de mi puesto de tiempo completo». «Despidieron, pero tus llamadas de trabajo, la conferencia. Todavía tengo horas de medio tiempo. No suficientes para beneficios. No suficientes para casi nada». La risa de Tracy no contenía humor. «La conferencia era yo finalmente consiguiendo una cita en la clínica de salud mental del condado. Me dieron muestras de medicación. Porque no puedo pagar la receta». Joan dio un paso hacia su hija. «¿Por qué no me lo dijiste? Porque me mirarías exactamente como me estás mirando ahora, como si fuera un fracaso». La voz de Tracy se quebró. «Porque no quería tener razón». ¿Razón sobre qué? Que terminaría exactamente como tú, deprimida, abrumada, pretendiendo que todo está bien mientras me desmorono por dentro. Tracy se limpió los ojos con rabia. «Debí hacerlo durante toda mi infancia, sonriendo para el mundo mientras llorabas en tu habitación por la noche, nunca pidiendo ayuda, nunca dejando entrar a nadie». La verdad dolió, pero Joan no podía negarla. «Pensé que te estaba protegiendo. No lo estabas. Me estabas enseñando a esconderme, a sufrir en silencio». Los hombros de Tracy se hundieron. «Y ahora le estoy enseñando a Ellie lo mismo». La realización quedó suspendida entre ellas. 3 generaciones de mujeres, cada una llevando heridas de las que no podían hablar, cada una tratando de evitar que las otras sufrieran mientras se ahogaban a plena vista. «No vine aquí para juzgarte, Tracy», dijo Joan suavemente. «Vine porque, a pesar de todo, eres mi hija, y Ellie es mi nieta, y tal vez es hora de que dejemos de pretender que tenemos que enfrentar todo solas». Tracy la miró por un largo momento, su expresión ilegible. Luego simplemente se dio vuelta y se alejó, cerrando la puerta de su dormitorio detrás de ella. Pero no había dicho que no. No le había pedido a Joan que se fuera. Y en la dolorosa historia de su relación, esa pequeña apertura se sintió como el primer rayo de luz a través de nubes de tormenta. Esa noche, después de arropar a Ellie en la cama, Joan preparó 2 tazas de té de manzanilla y golpeó suavemente la puerta del dormitorio de Tracy. Para su sorpresa, Tracy la abrió,
Aceptando la taza humeante sin comentarios, se sentaron en extremos opuestos del sofá de la sala de estar, el silencio entre ellas menos frágil que antes. «Hice citas», dijo finalmente Tracy, mirando fijamente su té. «Para terapia. Para revisiones de medicación. Realmente estaba intentándolo». «Lo sé», respondió Joan. «Ahora puedo verlo. Pero entonces redujeron las horas en el trabajo, y el seguro solo cubre hasta cierto punto». Tracy se interrumpió. Todo se desmoronó tan rápido. Afuera, una suave lluvia comenzó a caer, tamborileando contra las ventanas. A la luz suave de la lámpara, Joan podía ver los círculos oscuros bajo los ojos de su hija, la tensión en sus hombros. «Cuando tu padre se fue», comenzó Joan con cuidado, «pensé que lo más fuerte que podía hacer era manejar todo yo misma. Nunca dejarte verme llorar, nunca pedir ayuda». Tracy levantó la vista, con sorpresa parpadeando en su rostro. «Me equivoqué», continuó Joan. «Eso no era fortaleza, era miedo y orgullo. Estaba tan asustada de ser vista como un fracaso que alejé a todos, incluida tú». «Nunca hablaste de cómo te sentías», dijo Tracy en voz baja. «Ni una vez. Solía escucharte llorar por la noche, pero por la mañana era como si nada hubiera pasado. Maquillaje perfecto, sonrisa perfecta». Joan asintió. «La máscara perfecta. Me prometí que nunca haría eso con Ellie». La voz de Tracy se quebró. Quería ser auténtica con ella, mostrarle que está bien luchar a veces, pero luego la depresión regresó y simplemente me desconecté. «La depresión es hereditaria», dijo Joan suavemente. «Mi madre también la tuvo, aunque nadie la llamaba así en aquel entonces. Episodios nerviosos, decían. Pasaba días en su habitación oscurecida». Tracy levantó la vista bruscamente. «Nunca me contaste eso. Hubo muchas cosas que nunca te conté, cosas que pensé que te cargarían». Joan dejó su taza. «Te hice un flaco favor. Estoy haciendo lo mismo con Ellie, ¿no es así?», susurró Tracy. «Ella me está cuidando. No debería tener que hacer eso». «No, no debería», coincidió Joan. «Pero podemos cambiar ese patrón. Juntas». Tracy estuvo callada por tanto tiempo que Joan pensó que podría haberse retraído nuevamente en sí misma, pero luego habló, su voz pequeña pero firme. «Después de que el padre de Ellie se fue solo una relación breve, nada serio. Descubrí que estaba embarazada. Estaba aterrorizada. Pero pensé, puedo hacer esto. No soy mi madre. No me desconectaré, no ocultaré mis sentimientos». Y por un tiempo lo logré. Pero entonces, la depresión regresó. Terminó Joan por ella. Tracy asintió. Era como ahogarme en cámara lenta. Cada día el agua subía un poco más. Cada día se volvía más difícil respirar, moverme, preocuparme. Y seguía pensando en ti, cómo siempre lograste seguir adelante sin importar qué. Así que seguí adelante. No pedí ayuda. «Porque te enseñé que pedir ayuda era debilidad», dijo Joan, la realización dolorosa. «Y ahora Ellie piensa que es normal para una niña de 5 años cuidar de su madre». Los ojos de Tracy se llenaron de lágrimas. «¿Qué clase de madre soy?» «Una humana», dijo Joan, acercándose en el sofá. «Una que está haciendo lo mejor en circunstancias imposibles. Una que todavía puede cambiar las cosas». Tracy miró hacia arriba, la vulnerabilidad desnuda en su rostro. «¿Cómo? Apenas mantengo mi cabeza fuera del agua». Por primera vez en años, Joan extendió la mano y tomó la de su hija. Para su alivio, Tracy no se apartó. «Ya no tienes que nadar sola», dijo Joan simplemente. Mientras la lluvia caía más fuertemente, afuera, algo frágil y nuevo se formaba en el silencio entre ellas. No del todo perdón, no del todo sanación, pero quizás el comienzo de ambos. El sábado llegó con un sol brillante y un calor sofocante. El pronóstico del tiempo prometía temperaturas cercanas a los 37 grados,
inusuales. Para principios de junio, ¿podemos ir a nadar?, preguntó Ellie en el desayuno, sus ojos esperanzados. La piscina comunitaria abrió el fin de semana pasado. Tracy, quien parecía más presente de lo que había estado en días, miró a Joanne. Eso podría ser agradable. Hace demasiado calor para quedarse dentro. La piscina comunitaria estaba llena cuando llegaron. Familias buscando alivio del calor. Ellie aferraba sus brillantes alitas naranjas, prácticamente rebotando de emoción. Recuerda, quédate donde pueda verte, le recordó Tracy mientras reclamaban un lugar en la plataforma de concreto. Y no vayas a la parte profunda, ni siquiera con los flotadores. Joanne observó mientras Tracy aplicaba protector solar en los hombros de Ellie, notando cómo las manos de su hija temblaban ligeramente. Los últimos días habían sido un delicado equilibrio, momentos de conexión intercalados con el retraimiento de Tracy cuando las emociones se intensificaban demasiado. Pero lo estaba intentando, presentándose para Ellie de pequeñas maneras que importaban. La vigilaré primero si quieres descansar, ofreció Joanne, notando la fatiga en los ojos de Tracy. No, estoy bien, insistió Tracy, aunque se hundió pesadamente en una silla de piscina. Solo voy a revisar mis correos electrónicos rápidamente. Podría haber noticias sobre esos turnos adicionales que solicité. Ellie chapoteaba felizmente en la parte poco profunda, mientras Tracy se desplazaba por su teléfono, ocasionalmente levantando la vista para comprobar a su hija. Joanne se sentó cerca, aliviada de ver momentos de normalidad en medio de su complicada situación. Después de una hora, el teléfono de Tracy sonó. Ella contestó, caminando a corta distancia para tener privacidad, su postura tensa. Cuando regresó, su expresión estaba tensa. Es el trabajo. Necesitan que vaya a terminar un proyecto. Los recortes presupuestarios significan que todos estamos haciendo extra. Se interrumpió, pareciendo dividida. ¿En sábado?, preguntó Joanne. Tracy asintió. Están despidiendo gente el próximo mes. Necesito demostrar que soy confiable. Si quiero mantener mi trabajo. Ve, dijo Joanne. Ellie y yo estaremos bien aquí. ¿Estás segura? Positivo. Haz lo que necesites hacer. Después de que Tracy se fue, Joanne y Ellie continuaron disfrutando del agua. Alrededor del mediodía, el sol alcanzó su punto máximo, el calor volviéndose opresivo. Las familias comenzaron a empacar para los descansos para el almuerzo. Tengo hambre, abuela, anunció Ellie, saliendo de la piscina. ¿Podemos comer nuestros sándwiches ahora? Se instalaron en una mesa de picnic a la sombra. Ellie masticaba felizmente, charlando sobre los amigos que había hecho en el agua. Después de comer, se puso somnolienta, sus párpados cayendo en el calor. ¿Por qué no descansas un poco?, sugirió Joanne, arreglando una toalla como almohada en el banco. Ellie asintió, acurrucándose a la sombra. En minutos estaba dormida, exhausta por nadar y el calor del día. Joanne observaba el rostro pacífico de su nieta, agradecida por este momento de tranquilidad. Sacó una novela de su bolso, manteniendo un ojo en Ellie mientras leía. La piscina se había vaciado considerablemente durante la hora del almuerzo. Joanne miraba ocasionalmente, observando a los niños restantes chapotear y jugar. El salvavidas había sido reemplazado por uno nuevo para el turno de la tarde, un joven que escaneaba cuidadosamente el agua. El momento pacífico se hizo añicos cuando Joanne escuchó un grito. Levantó la vista para ver a Ellie, ya no a su lado sino de alguna manera en el agua, en la parte profunda, sus pequeños brazos agitándose. Las alitas naranjas estaban en la plataforma de la piscina, no en sus brazos. El corazón de Joanne se detuvo. No había visto a Ellie despertar. No se había dado cuenta de que había regresado a la piscina sin sus flotadores. «Ellie», gritó, dejando caer su libro y corriendo hacia el agua. Pero sus piernas de 68 años no podían moverse lo suficientemente rápido.
La distancia hasta el borde de la piscina parecía extenderse interminablemente. El salvavidas se estaba moviendo, pero desde el lado opuesto de la piscina. El tiempo se ralentizó hasta un terrible arrastre mientras Joan veía la cabeza de Ellie desaparecer bajo la superficie. El mundo se comprimió en un solo y terrible momento. El grito de Joan alertó a los nadadores cercanos, y un joven padre se zambulló sin dudar. El salvavidas se sumergió desde el lado opuesto, su silbato sonando estridente. Joanne llegó al borde de la piscina justo cuando sacaban la pequeña y flácida forma de Ellie del agua. «Llamen al 911», ordenó el salvavidas, comenzando inmediatamente los procedimientos de rescate. Joanne permaneció congelada, incapaz de respirar, toda su existencia reducida a observar los movimientos firmes del salvavidas y el rostro inmóvil de Ellie. «Está respirando», anunció el joven después de lo que pareció una eternidad, pero fueron apenas segundos. «Está respirando». Ellie tosió, agua derramándose de su boca mientras comenzaba a llorar. El sonido, ese hermoso y terrible gemido, rompió el hechizo que había inmovilizado a Joanne. Cayó de rodillas junto a su nieta, recogiendo a la niña mojada y temblorosa en sus brazos. «Lo siento, abuela», sollozó Ellie. «Quería nadar como los niños grandes». «Lo siento». La ambulancia llegó en minutos, sus sirenas cortando a través de los susurros silenciosos de los espectadores. Los paramédicos insistieron en llevar a Ellie al hospital, procedimiento estándar para incidentes de casi ahogamiento, explicaron, incluso cuando la víctima parecía estar bien. «Necesito llamar a Tracy», dijo Joan, sus manos temblando tanto que apenas podía operar su teléfono. Tracy contestó al primer timbre. «Mamá, ¿está todo bien?» Ellie se cayó en la piscina, logró decir Joan, su voz quebrándose. «Está bien, pero la están llevando al hospital memorial». «Está bien, Tracy, está respirando, pero necesitan revisar». La brusca inhalación de Tracy la interrumpió. «Voy para allá ahora mismo». En la sala de emergencias, Ellie yacía pequeña y pálida en la mesa de examen, sensores de oxígeno sujetos a su dedo. El médico hablaba tranquilizadoramente sobre medidas de precaución, sobre vigilar los síntomas de ahogamiento secundario, pero Joan apenas escuchaba las palabras. Todo lo que podía ver era Ellie desapareciendo bajo la superficie del agua, el momento reproduciéndose sin fin en su mente. Cuando Tracy irrumpió por la puerta, su rostro estaba drenado de color. «¡Mami!», gritó Ellie, extendiendo los brazos hacia ella. Tracy corrió hacia la cama, recogiendo a su hija en sus brazos. «Estoy aquí, bebé. Estoy aquí ahora». Por encima de la cabeza de Ellie, los ojos de Tracy se encontraron con los de Joan. No había acusación en ellos, solo miedo crudo. «El médico dice que va a estar bien», dijo Joan rápidamente. «Lo siento tanto, Tracy». Solo aparté la mirada por un momento. Estaba dormida y luego de repente... «Señora Mitchell». Una mujer con un traje azul marino apareció en la puerta, portapapeles en mano. «Soy Lisa Daniels de Servicios de Protección Infantil. Me gustaría hacerle algunas preguntas sobre lo que ocurrió hoy». Tracy se tensó, sus brazos apretándose alrededor de Ellie. «CPS, pero esto fue un accidente». «Procedimiento estándar en casos como este», explicó Lisa suavemente. «Nada de qué preocuparse si todo está en orden». Pero había mucho de qué preocuparse, se dio cuenta Joan con temor creciente. Las facturas sin pagar, los días escolares perdidos, la medicación, la depresión no tratada de Tracy. Las preguntas llegaron una tras otra. ¿Cuánto tiempo estuvo Ellie sin supervisión? ¿Quién era su cuidador principal? ¿Había otras preocupaciones sobre su entorno? ¿Hogareño? Tracy respondió mecánicamente, su agotamiento evidente. Cuando Lisa preguntó sobre las frecuentes ausencias escolares de Ellie, Tracy titubeó. «He estado luchando con algunos problemas de salud», admitió. «A veces es difícil mantener el control de todo». «¿Qué tipo de problemas de salud?», presionó Lisa.
Tracy miró a Joanne, luego de vuelta a la trabajadora social. Depresión. He estado tratando de obtener tratamiento pero con seguro limitado y horas de trabajo. Lisa tomó notas, su expresión cuidadosamente neutral. Me gustaría programar una visita domiciliaria para el lunes, solo para asegurar que Ellie tiene el apoyo adecuado. Después de que se fue, el silencio llenó la pequeña habitación. Ellie se había quedado dormida, emocionalmente agotada por la prueba. «Se la van a llevar, ¿verdad?», susurró Tracy, lágrimas corriendo por su rostro. «Van a decir que soy una madre inadecuada». «No», dijo Joanne firmemente, aunque el miedo apretaba su corazón. «Nadie se llevará a Ellie a ninguna parte. Resolveremos esto». «¿Cómo? ¿Viste cómo me miró esa mujer cuando mencioné la depresión? Como si estuviera rota, como si fuera peligrosa. Entonces les mostraremos que no. Eres ninguna de esas cosas», dijo Joanne, tomando la mano de Tracy. «Les mostraremos que eres una madre que ama a su hija más que a nada. Una madre que está luchando para mejorar. Una madre que ya no está sola». Pero mientras Tracy se alejaba, mirando por la ventana del hospital, Joanne se preguntó si sería suficiente, si su frágil nuevo comienzo podría soportar esta prueba devastadora. La mañana del domingo, las encontró de vuelta en casa, habiendo dado de alta a Ellie del hospital con instrucciones para una cuidadosa vigilancia. La niña parecía notablemente resiliente, ya recuperándose de su prueba, aunque ahora miraba la bañera con una nueva cautela. Tracy, sin embargo, era una historia diferente. Se movía por la casa como un fantasma, realizando las tareas de crianza mientras su mente claramente bullía con preocupación sobre la inminente visita del lunes de servicios de protección infantil. «Necesitamos limpiar», anunció repentinamente, mirando a su alrededor en la sala de estar con ojos frenéticos. «Revisarán todo, la cocina, los baños. La habitación de Ellie tiene que estar perfecta». «Tracy», dijo Joanne suavemente, «no vienen a inspeccionar tus habilidades domésticas. Quieren asegurarse de que Ellie esté segura y cuidada». «No entiendes». La voz de Tracy se elevó. «Están buscando cualquier razón, cualquier excusa. Un plato sucio en el fregadero, la ropa sin lavar. Lo anotarán todo. Evidencia de que le estoy fallando». A pesar de las preocupaciones de Joanne sobre el estado mental de su hija, pasaron el día preparando la casa. Tracy fregó superficies hasta que sus manos estaban en carne viva. Organizó los juguetes de Ellie y llenó el refrigerador con alimentos frescos, gastando dinero que Joanne sabía que no tenía. Al anochecer, el agotamiento había superado a Tracy. Después de acostar a Ellie, se desplomó en el sofá, mirando fijamente la pared. «Deberías descansar», sugirió Joanne. «Yo terminaré aquí». Tracy negó con la cabeza. «Necesito encontrar mis registros de medicación para probar que he estado tratando de obtener ayuda». Se levantó cansadamente y desapareció en su oficina en casa. Joanne la siguió unos minutos después, encontrando a Tracy rodeada de papeles dispersos, buscando frenéticamente entre carpetas. «Tiene que estar por algún lado», murmuró. Los formularios de ingreso, las notas del médico. Joanne se arrodilló junto a ella. «Déjame ayudarte». Mientras ordenaban los papeles juntas, Joanne encontró un diario escondido bajo una pila de facturas. La cubierta de cuero estaba gastada, las páginas llenas con la escritura de Tracy. Dudó, respetando la privacidad de su hija, pero Tracy notó su mirada. «Ese es mi diario de terapia», explicó Tracy. «El consejero de la clínica sugirió que escribiera mis pensamientos cuando las cosas se vuelven abrumadoras». Alcanzó el diario, abriéndolo en una página marcada con una cinta descolorida. «Aquí. Léelo si quieres. Quizás entonces entiendas a lo que realmente nos enfrentamos». La entrada tenía fecha de 6 meses atrás. «Tuve otro día malo. De esos donde levantarse de la cama se siente como escalar una montaña.
De esos donde la voz de Ellie parece venir de kilómetros de distancia, aunque esté justo a mi lado. Sé que le estoy fallando. Lo veo en sus ojos. Cuando me olvido de hacer la cena, cuando no puedo reunir la energía para leerle un cuento antes de dormir. Está aprendiendo a no esperar nada de mí, justo como yo aprendí a no esperar nada de mamá. Llamé a la línea de salud mental del condado otra vez. La cita más próxima es en 3 meses a menos. Que sea una emergencia. ¿Qué cuenta como emergencia? ¿Tengo que estar al borde de un precipicio antes de que alguien me ayude? Para entonces podría ser demasiado tarde. A veces miro a Ellie y me aterroriza que termine como yo. O peor, que termine criándose a sí misma porque su madre es una cáscara. Vacía. El ciclo continúa, generación tras generación de mujeres en nuestra familia, ahogándonos a plena vista. Joan levantó la mirada, su corazón rompiéndose ante el dolor crudo en esas páginas. Oh, Tracy. Sigue leyendo, dijo Tracy silenciosamente. Encontré una vieja foto de mamá hoy. De cuando yo tenía aproximadamente la edad de Ellie. Está sonriendo en la foto, pero recuerdo ese día. Había estado llorando antes. Papá se había perdido mi fiesta de cumpleaños. Otra vez. Pero en la foto se ve perfecta. Ni un pelo fuera de lugar. Ni una grieta en su sonrisa. Solía pensar que no. Sentía las cosas profundamente. Ahora me pregunto si simplemente se volvió mejor ocultándolo de lo que yo he sido. A veces quiero llamarla. Preguntarle si sintió este vacío también. Preguntarle cómo siguió adelante. Pero el muro entre nosotras se ha vuelto tan grueso. Ambas hemos añadido ladrillos a lo largo de los años. Y ahora no sé cómo derribarlo, incluso cuando desesperadamente necesito lo que podría estar al otro lado. Joan cerró el diario, lágrimas corriendo por su rostro. No tenía idea de que estabas sufriendo tanto, por tanto tiempo. La risa de Tracy fue amarga. No se suponía que lo supieras. Estaba siguiendo la tradición familiar. Las mujeres Mitchell no muestran debilidad, ¿recuerdas? Me equivoqué al enseñarte eso, susurró Joan, tan terriblemente equivocada. Tracy limpió sus ojos con el dorso de su mano. No importa ahora. Lo que importa es convencer a CPS de que no. Soy un peligro para mi hija. Que mi depresión no me hace una mala madre. No eres una mala madre, dijo Joan firmemente. Eres una buena madre pasando por un momento difícil. Hay un mundo de diferencia. Tracy miró hacia arriba, la vulnerabilidad desnuda en su rostro. Siempre apareces demasiado tarde, mamá. Las palabras picaron, pero Joan no podía negar su verdad. Lo sé, pero estoy aquí ahora, y no me voy a ninguna parte. Por primera vez desde el hospital, los hombros de Tracy se relajaron ligeramente. No, perdón, no todavía, pero quizás el primer paso real hacia la curación de las heridas que corrían bajo la superficie de su familia. Heridas que habían estado supurando por generaciones. El lunes por la mañana llegó con humedad opresiva y cielos oscureciéndose. Lisa Daniels, de Servicios de Protección Infantil, llegaría a las 10, y la atmósfera en la casa crepitaba con tensión. Tracy había estado levantada desde el amanecer, revisando cada habitación, ensayando respuestas a preguntas anticipadas. Ellie, ¿recuerdas lo que hablamos? Tracy se arrodilló ante su hija, alisando el vestido de la niña. La señora Lisa viene de visita. Te va a hacer algunas preguntas sobre el hogar. Ellie asintió solemnemente. Debo decir la verdad. Sí, siempre la verdad, acordó Tracy, aunque sus ojos traicionaban su ansiedad. Pero recuerda que mamá te ama mucho, incluso en los días difíciles. Joan observó este intercambio desde el umbral de la cocina, con el corazón adolorido. Ninguna niña debería tener que ser preparada antes de una verificación de bienestar en el hogar. Ninguna madre debería temer perder a su hija porque estaba luchando con una enfermedad. El timbre sonó exactamente a las 10 en punto. Lisa Daniels estaba en el porche, profesional y educada. Sus ojos, observadores captando detalles mientras entraba al hogar.
Habló primero con las tres juntas. Luego pidió hablar con Ellie a solas en su dormitorio. Procedimiento estándar, explicó, notando la angustia obvia de Tracy. Los niños a veces hablan más libremente sin padres presentes. Esos 20 minutos se sintieron interminables. Tracy recorría la sala de estar, incapaz de sentarse, mientras Joanne trataba de proyectar una calma que no sentía. Está buscando moretones, susurró Tracy. Signos de negligencia, pruebas de que soy inadecuada. Está haciendo su trabajo, contrarrestó Joanne, suavemente, asegurándose de que Ellie esté segura. Eso es todo. Cuando Lisa finalmente emergió con Ellie, la niña estaba sonriendo. Ellie me mostró sus animales de peluche, dijo Lisa. Es toda una cuentacuentos. Después llegó el turno de Tracy para una conversación privada. Joanne llevó a Ellie afuera al pequeño patio trasero, tratando de distraerla con un juego de atrapar la pelota. A través de la ventana de la cocina, podía ver a Tracy gesticulando emocionalmente. Lisa tomando notas. ¿Mamá está en problemas?, preguntó Ellie repentinamente, la pelota olvidada en sus manos. No, cariño, le aseguró Joanne. Los adultos solo están hablando sobre cómo hacer las cosas mejor para todos. Cuando fueron llamadas de regreso adentro, la expresión de Lisa era ilegible. Señora Mitchell, ¿puedo hablar con usted a continuación, en privado? En la pequeña oficina en casa de Tracy, Lisa fue directamente al punto. Su hija ha sido muy honesta sobre sus luchas con la depresión y las dificultades financieras que está enfrentando. Agradezco su franqueza. Es una buena madre, dijo Joanne firmemente. Ama a Ellie más que a nada. Puedo ver eso, coincidió Lisa. Pero el amor no siempre es suficiente. Los niños necesitan estabilidad, rutina, supervisión. El incidente de la piscina, aunque claramente accidental, plantea preocupaciones cuando se combina con las ausencias escolares de Ellie y algunas de las responsabilidades que ha asumido en casa. ¿Qué significa eso?, preguntó Joanne, su estómago tensándose. Significa que tenemos opciones para considerar. Lisa consultó sus notas. Tracy ha accedido a una evaluación de salud mental y controles regulares con nuestros servicios de apoyo familiar, pero necesitará un sistema de apoyo sólido, una red de seguridad para Ellie. Yo soy esa red de seguridad, afirmó Joanne sin dudarlo. Me estoy quedando con ellas. Lisa asintió. Eso cambia considerablemente la ecuación. Con su presencia en el hogar, muchas de mis preocupaciones inmediatas se atienden. Reunió sus papeles. Estaré presentando mi informe hoy. Nos pondremos en 1900. Contacto sobre los próximos pasos. Después de que se fue, el alivio era palpable pero de corta duración. Tracy se hundió en el sofá, manos temblando violentamente. No se la están llevando hoy, susurró. Pero aún podrían, si no mejoro. Joanne se sentó a su lado. Entonces nos aseguraremos de que mejores, un paso a la vez. Pero incluso mientras pronunciaba las palabras tranquilizadoras, Joanne notó algo alarmante. La respiración de Tracy se había vuelto rápida y superficial. Su rostro se había drenado de color. Sus ojos estaban desenfocados, mirando a la nada. Tracy, ¿qué pasa? No. Puedo respirar, jadeó Tracy agarrándose el pecho. Corazón acelerado. Algo está mal. Ataque de pánico. Joanne había visto esto antes, años atrás, cuando Tracy era adolescente. Pero esto parecía peor, mucho peor. Ellie, tráele un vaso de agua a mamá, llamó Joanne, tratando de mantener su voz calmada mientras se arrodillaba frente a su hija. Tracy, mírame. Sigue mi respiración. Adentro, afuera. Eso es. Pero Tracy no podía concentrarse. Su pánico se había convertido en algo más oscuro, una espiral arrastrándola hacia profundidades que Joanne no podía alcanzar. Cuando llegó el imbucientos. Agua. Las manos de Tracy temblaban demasiado para sostener el vaso.
Nunca va a parar, susurró, lágrimas corriendo por su rostro. El miedo, el vacío. No puedo hacer esto más. No puedo seguir luchando. Ellie estaba en la entrada. Su pequeño rostro una máscara de preocupación mientras observaba a Mie Ostusin. Su madre desmoronarse. Sin decir palabra, desapareció por el pasillo, regresando momentos después con su preciada manta. Con cuidado solemne, la colocó sobre los hombros de Tracy. ¿Está mamá rota como estaba mi juguete?, le preguntó a Joanne, su voz pequeña pero firme. No rota, respondió Joanne, reuniendo a ambas, Ellie y Tracy, en sus brazos. Solo muy cansada de tratar de ser fuerte por demasiado tiempo. Afuera retumbó un trueno mientras las nubes de tormenta finalmente se rompían, lluvia azotando contra las ventanas. Dentro, otro tipo de tormenta estaba alcanzando su punto máximo, una que había estado construyéndose durante años, a través de generaciones, finalmente rompiendo las frágiles barreras que Tracy había construido alrededor de su dolor. La tormenta había regresado, pero esta vez nadie la enfrentaría sola. El ataque de pánico dio paso a algo más profundo, un colapso que había estado gestándose durante meses, quizás años. Tracy no podía parar de llorar, no podía reunir sus pensamientos, no podía asegurarle a Ellie que todo estaría bien. Después de llamar al médico de Tracy, Joanne tomó la difícil decisión de llevarla a la unidad psiquiátrica de Minodesi. Emergencia. Una vecina accedió a cuidar a Ellie por unas horas, pero la niña se negó. Necesito ayudar a mamá, insistió, aferrando su osito de peluche. Durante el silencioso trayecto, Tracy miró en silencio por la ventana mientras Ellie se sentaba solemnemente en su asiento de coche. En el cinto hospital, la enfermera de admisión pidió a Joanne que esperara con Ellie mientras evaluaban a Tracy. En la estéril sala de espera, Ellie miró a Joanne con ojos demasiado sabios para sus años. ¿Mamá va a volver a casa? Sí, cariño. Los médicos la van a ayudar a sentirse mejor. Como cuando tuve faringitis estreptocócica. Joanne asintió. Algo así. A veces nuestras mentes se enferman igual que nuestros cuerpos. Ellie consideró esto. Luego dijo algo que rompió el corazón de Joanne. Tal vez mamá necesita que alguien le ponga una manta encima y le lea cuentos. Eso es lo que ella hace cuando estoy enferma. Esa es una idea maravillosa, susurró Joanne conteniendo las lágrimas. Pasaron horas. Ellie eventualmente se quedó dormida en el regazo de Joanne mientras esperaban noticias. Cuando el doctor finalmente apareció, su rostro era serio pero amable. Estamos ingresando a Tracy para observación y tratamiento. Su depresión ha alcanzado un punto crítico, y ella ha aceptado quedarse voluntariamente. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Joanne. Al menos 72 horas, posiblemente más. Joanne miró la forma dormida de Ellie. Tiene una niña pequeña que la necesita. Lo mejor que puede hacer por su hija en este momento es obtener ayuda, dijo el médico suavemente. Tracy me pidió que le dijera que lo siente. No le diga eso, respondió Joanne firmemente. Dígale que estamos esperando y que la amamos. La vida se reorganizó alrededor de la ausencia de Tracy. Joanne inscribió a Ellie en un campamento de verano, obtuvo papeles temporales de custodia y visitaba a Tracy diariamente en el hospital. Traía dibujos de Ellie y fotos de momentos cotidianos que Tracy se estaba perdiendo. En el quinto día, Tracy finalmente estaba lista para que Ellie visitara. Joanne preparó cuidadosamente a la niña, explicándole que mamá estaba en un hospital especial donde la gente iba a descansar cuando sus corazones se sentían demasiado pesados. ¿Como cuando llevas demasiadas bolsas del supermercado?, preguntó Ellie. Exactamente así, sonrió Joanne. A veces necesitamos ayuda para llevar las cosas pesadas. La habitación del hospital estaba brillante con flores de los compañeros de trabajo de Tracy.
Tracy misma se veía diferente, todavía cansada, pero sus ojos estaban más claros, más presentes. «Mami». Ellie corrió hacia ella, y Tracy abrazó a su hija con lágrimas corriendo por su rostro. «Te he extrañado tanto, bebé. La abuela dice que te estás poniendo mejor», dijo Ellie, estudiando el rostro de su madre. «Así es», confirmó Tracy. «Los médicos me están ayudando, y cuando vuelva a casa las cosas serán diferentes». «¿Seguirás estando triste a veces?» Tracy miró a su hija honestamente. «Sí, pero estoy aprendiendo mejores maneras de manejar la tristeza, y ya no la ocultaré de ti». Después de la visita, el médico de Tracy explicó los próximos pasos: terapia ambulatoria, manejo de medicación, un grupo de apoyo para padres solteros. Lo más importante, enfatizó, es romper el ciclo de silencio. La depresión prospera en el aislamiento. Joanne pensó en su propia madre, en sí misma, en Tracy. 3 generaciones de mujeres sufriendo solas, enseñando a sus hijas a hacer lo mismo. «Ya no más», dijo en voz alta. Cuando Tracy volvió a casa 2 semanas después, la casa había sido transformada. Joanne había pintado la cocina de amarillo, plantado flores en el jardín y creado un centro de comando familiar con calendarios y horarios. Lo más importante, había convertido la habitación de invitados en un espacio para ella misma. «¿Te quedas?», preguntó Tracy sorprendida. «Si me aceptas», respondió Joanne. «No para siempre. Necesitas tu independencia. Pero por ahora, mientras resolvemos esto juntas». Por primera vez en años, Tracy abrazó a su madre sin reservas. «Gracias por no renunciar a mí». 6 meses después, el otoño pintaba el vecindario en tonos de oro y carmesí. Dentro de la casa de Tracy, su casa ahora, la luz matutina se derramaba a través de la mesa de la cocina, donde las 3 generaciones de mujeres Mitchell se reunían para el desayuno. «No olvides tu carpeta de tareas», le recordó Tracy a Ellie, empacando una lonchera con sándwiches que ella y Ellie habían preparado juntas la noche anterior. «Y mi presentación», agregó Ellie, colocando cuidadosamente una foto familiar en su mochila. Una nueva, tomada en el lago el fin de semana pasado. Las 3 sonriendo genuinamente. El cambio no fue dramático o repentino, sino una serie de pequeñas victorias. Tracy no había faltado un día al trabajo en meses. La maestra de Ellie informó que estaba prosperando en primer grado. La puerta del refrigerador sostenía un gráfico de medicación codificado por colores, citas de terapia y eventos escolares, recordatorios visibles de que los problemas no eran secretos para ser ocultados. «Tengo mi grupo de apoyo esta noche», dijo Tracy, vertiendo café en un termo de viaje. «Mamá, ¿ayudarías a Ellie con su lectura?». Joanne asintió. «También haremos la cena, esas enchiladas de pollo que te gustan». Mientras se preparaban para el día, Tracy a su posición, recientemente asegurada a tiempo completo, Ellie a la escuela, Joanne a su trabajo voluntario en la biblioteca. Ellie se detuvo en la puerta. «¿Podemos dibujar en la entrada con tiza después de la escuela? ¿Las 3 juntas?» «Absolutamente», prometió Tracy, su sonrisa llegando a sus ojos. Ojos aún cansados, aún llevando sombras, pero presentes. Completamente presentes. Afuera los vecinos saludaban al pasar. Dentro, la risa hacía eco donde alguna vez dominó el silencio. Las mujeres Mitchell no estaban sanadas. No completamente. Tracy todavía tenía días difíciles. Joanne todavía se preocupaba. Ellie todavía a veces comprobaba para asegurarse de que su madre estuviera bien. Pero estaban aprendiendo un nuevo idioma juntas, uno que no tenía espacio para el sufrimiento silencioso o el dolor oculto. Uno que hacía espacio tanto para el sol como para las tormentas. Uno que reconocía la fortaleza, no en la resistencia solitaria, sino en extender la mano, en presentarse, en simplemente estar presente. En la calidez de esa mañana de otoño, mientras Tracy se arrodillaba para abrazar a Ellie en despedida,
Mientras Joan las observaba a ambas con tranquila alegría, el ciclo que había atrapado a 1902. 3 generaciones de mujeres Mitchell finalmente, irrevocablemente se había roto. El silencio ya no gritaba. En cambio, había dado paso a algo mucho más poderoso, el sonido de la presencia, de la conexión, de 3 corazones latiendo en imperfecta pero genuina armonía. Al final, no fue la perfección lo que las salvó, sino la presencia. El coraje de ver, de permanecer, de hablar, la sabiduría de saber que a veces estar ahí lo es todo, y a veces eso es más que suficiente.